Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente al Centro Evangélico Emanuel. Este lugar hermoso y precioso que el Señor nos ha dado y nos ha bendecido, nos ha traído hasta acá, porque Él es bueno, Él es fiel y para siempre su misericordia. Hoy los invito a que vayamos al libro de Isaías, profeta Isaías. Vamos a ir al capítulo 23 y vamos a leer una pequeña porción de la palabra en Isaías 23, a partir del versículo 7. Capítulo 23, a partir del versículo 7, para que puedan ir por allá al libro de Isaías. Isaías acuérdense que los profetas se dividen en dos grandes secciones, los libros, cuando estudiamos la palabra, que es los profetas y los profetas mayores y menores. Muy bien, excelente. Están los profetas mayores y están los profetas menores. El año pasado, aquí en la congregación, domingo a domingo vimos los profetas menores, todos, prédica a prédica. Fue muy hermoso, ¿verdad? El Señor nos edificó tanto, ¿verdad? Como siempre lo hace. Y pudimos ver los profetas menores, y no porque sean de menor importancia que los mayores, sino que los mayores es porque escribieron más. Los escritos son más amplios, por eso son mayores. Pero los profetas todos son muy importantes, porque todos hablan la palabra del Señor. Y aquí no se trata de los profetas, sino de Dios, de ese Dios de los profetas, ¿verdad? De ese Dios de la palabra que nos viene y nos habla una vez más. Como les he dicho en otras oportunidades, estoy ahorita en el estudio del libro de Isaías, del profeta mayor Isaías, y vamos a leer esta porción de la palabra que está en Isaías 23, del 7 al 9, y así dice la palabra. ¿No era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Sus pies la llevarán a morar lejos. Versículo 8. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Jehová de los ejércitos lo decretó, para envilecer la soberbia de toda gloria y para abatir a todos los ilustres de la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, y por todo este mensaje que tienes hoy para nuestras vidas, Señor, para que puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, conforme tú quieres. Hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender, razonar, atesorar, Señor, tu palabra, Señor, pero lo más fundamental, ponerla en práctica, Señor, cada día. Por eso estamos aquí con corazones dispuestos ante ti, Señor, para que hagas tus maravillas, tus milagros, tus prodigios en medio de tu iglesia, de tu congregación, todas las veces que tú desees, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas una vez más y que seas tú, Señor, siempre diciéndonos tu verdad. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Y vamos a hacer una pequeña introducción para que podamos entender este pasaje que acabamos de leer. Es un pasaje que podemos encontrar en Isaías. Si nosotros leemos el capítulo 23 completo, ¿verdad? Capítulo 23 tiene un título que se llama Profecía sobre Tiro. Y aquí el profeta Isaías está declarando una profecía, está diciendo una profecía de Dios para el pueblo de Tiro. Pero necesitamos saber nosotros, los cristianos de aquí de Emanuel, los cristianos del 2026, quién es Tiro, o quién era Tiro, o dónde se encontraba Tiro, para poder entender esta información, para poder entender esta enseñanza. Porque Tiro es una ciudad que se nombra muchas veces en la Biblia. Por eso es importante que la podamos entender. Tiro dice que está situada a unos 40 kilómetros del sur de Sidón, a 70 kilómetros al sur de Beirut, es decir, al sur del Líbano, donde ahorita está la guerra en lo más y mejor, para que podamos entender, ¿verdad? Tiro.
Originalmente tenía una parte en tierra firme y una isla fortificada. Era como una isla fortificada. ¿Conocen islas ustedes? ¿Alguno ha vivido alguna isla? ¿Verdad? Como la isla del Coco, que está bien lejos. Aquí tenemos la isla San Lucas, donde era una cárcel. Bueno, más o menos para que se imaginen que Tiro era una isla que estaba en el mar. ¿Ok? Entonces más o menos vamos a hablar de Tiro. Y dice que originalmente tenía una parte de tierra firme y una isla fortificada. Salud. Luego fue conquistada, fue conquistada por los babilonios, una parte destruida por los babilonios, se volvió otra vez a fortalecer y al final su fin completo fue por Alejandro Magno. ¿En qué tiempo? En ese tiempo de silencio, los 400 años que hemos hablado varias veces, ¿verdad? Después de que el pueblo del Señor sale del cautiverio de Babilonia y todo ese tiempo, de esos 400 años que lo podemos ver en los libros como los Macabeos y todos estos 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, que fueron los griegos los que llegan y empiezan a agarrar el poder en el Medio Oriente y que fue liderado por Alejandro Magno, que ya lo hemos hablado. Este fue el que termina destruyendo Tiro. Es decir, termina cumpliéndose esta profecía de la que habla Isaías 23, que también hablan otros profetas. Joel también habla de esta profecía. Ezequiel, ahora lo vamos a ver, habla, pero con exactitud de esta profecía de Tiro. Dice que de luego que fue fortificada, conquistada por Alejandro Magno, se construyó un camino sobre el mar. En la actualidad, hoy en día, se llama Sour, así es como se llama esta pequeña isla que quedó en ruinas. Entonces imagínense, para poder llegar allá y conquistarla, Alejandro Magno, en la inteligencia que él tenía, ¿verdad?, construyeron un camino, como un puente, del mar, de la tierra firme hacia la isla, para ellos ir con el ejército y destruirlos. Imagínense. Si ustedes van hoy por aquellos lados de allá, sería interesante ir a conocer, ahí está el camino todavía, que había construido los griegos para destruir a Tiro. Pero dice la palabra que Tiro era conocida como la metrópolis de Sidón. ¿Y quién era Sidón? ¿Verdad? ¿Quién era Sidón? Dicen que Tiro y Sidón fueron dos de las ciudades de estado fenicias más ricas y poderosas de la antigüedad. Eran de las que más poder tenían en la antigüedad. Fueron dos de las ciudades más poderosas y destacaron por su influencia marítima. Ellos construían barcos muy poderosos y se los vendían a otros pueblos, a otras naciones. Su comercio especialmente era famoso porque ellos tenían la tinta púrpura que la sacaban como de un caracol. Y entonces agarraban ese caracol y le iban extrayendo una tinta púrpura, ¿verdad?, morada, no sapicista, ¿verdad? Por favor, sapicistas tranquilos, que Heredia fue campeón, pero una tinta púrpura, y con esa tinta púrpura pintaban las vestiduras, que eran las vestiduras más caras o más apetecidas por los reyes. Entonces los reyes de todos los diferentes reinos de esa área del mundo compraban y pagaban demasiado dinero, ¿verdad?, por tener las ropas púrpuras que fabricaban los de Tiro. Entonces, más o menos para que tengan un poquito ahí de esa parte histórica y puedan conocer quién era Tiro. Dice que tenía una influencia marítima, su comercio, especialmente la tinta púrpura, y fabricaban vidrio también. Imagínense, en la antigüedad ellos fabricaban vidrio, eran unos cerebrazos, eran muy sabios. La palabra habla de que ellos eran muy sabios, tenían muchas virtudes, ¿verdad?, muchas habilidades. Tiro se consideraba la metrópolis de los sidonios, y esos sidonios eran los que comerciaban con diferentes pueblos. De hecho, los sidonios comerciaban también con los israelitas, con los filisteos y con los egipcios. Todos comerciaban con ellos. Pero Tiro era como decir su capital, su metrópoli, como decir el pueblo más poderoso, más fuerte de los sidonios. Por eso
en la palabra se habla mucho de los sidonios y de Tiro. Y esta es la profecía de Tiro. Su dios más importante, tenían varios dioses porque eran politeístas, no eran como nosotros que creemos y entendemos y estamos seguros de que solo hay un Dios todopoderoso, que es el único, verdadero y real. Ellos no, ellos eran politeístas, entonces tenían muchos dioses. Y como ellos tenían tanto dinero y tanta riqueza, y les iba tan bien, eran los comerciantes del futuro en ese entonces, ¿verdad? Eran los que, como tenían los barcos poderosos, se movían de lado a lado y llevaban y les daban a ellos oro, plata, cobre, todos los minerales, hierro, todo lo que había en ese entonces. Lo más caro ellos lo tenían en su pueblo, en su isla, porque eran muy poderosos por ser tan buenos comerciantes y por tantas habilidades. Entonces ellos eran, como decir, muy adinerados, es decir, era la high class, podríamos decir, ¿verdad? Aquí en Costa Rica ustedes conocen que hay barrios de clase baja y más baja, y hay clase media y clase alta, pero está la high class, que esas se consideran como otros países, ¿verdad? Es más, usted va a otras ciudades aquí en Costa Rica y son lugares donde hasta la municipalidad es diferente, ¿verdad? Ayer lo hablamos, que son municipalidades donde todo es más caro, pero hay una seguridad, cámaras por todo lado, los carros, la propiedad, el metro cuadrado es mucho más caro, ¿verdad? La gente que vive ahí es la gente high class. Entonces, más o menos para que ustedes entiendan que en Tiro vivía la gente high class, era la gente poderosa de la antigüedad, ¿verdad? ¿Y cuál era entonces su dios? Bueno, tenían varios dioses, pero ¿cuál era el más importante? Era el dios Mamón. ¿Han escuchado sobre el dios Mamón? Okay. El dios Mamón. El dios más importante para los sidonios. Y el dios Mamón, en su término antiguo, ¿verdad? Viene del arameo, pero también tiene varios significados del griego, pero el término en español para que entendamos es el dios del dinero, de la riqueza material, de la avaricia, ¿verdad? Todo lo que es la historia judeocristiana, para que podamos entender de la antigüedad, consideraban a este dios Mamón como un demonio con mucho poder. Ese era el dios de los de Tiro, de los edomitas. Y entonces vamos a ir conociendo un poquito más. Eso es como una pequeña introducción para ver de quién está hablando el Señor esta profecía. Esta profecía que dice la palabra, y se los vuelvo a leer otra vez. ¿No era vuestra ciudad alegre? Claro, alegre, fiestas para arriba y para abajo, todo, ¿verdad? Tenían plata. Cuando hay plata, todo el mundo está en puro fiestón. Cuando hay plata, todo el mundo chicharrones, que la fiesta, que el bailongo, que el karaoke, ¿verdad? Y todo el mundo está, ¿qué? ¿Me trajo algo, no? Ah, bueno. Todo el mundo está en puro fiestón, como dicen aquí en Costa Rica, ¿verdad? Todo el mundo está, como allá en Nicaragua, vamos a matar el chancho, ¿verdad? ¿Qué fiestón cuando van a matar el chancho? Es un fiestón, ¿verdad? Todo el fiestón que se arma en la casa, llega toda la familia y hacemos ahí, ¿cómo se llama? El frito y el babo y todo lo que se ve en la parte cultural, ¿verdad? De cada uno de los países. Bueno, resulta que como aquí había tanto dinero, como había tanta abundancia, entonces el Señor en esta profecía les dice, ¿no era esta vuestra ciudad alegre, con muchos días de antigüedad? Ya tenía mucho tiempo de ser conocida. Sus pies la llevarán a morar lejos. Sí, van a tener que irse lejos de aquí, porque van a ser destruidas. ¿Quién decretó esto sobre Tiro? La que repartía coronas, cuyos negociantes eran príncipes, cuyos mercaderes eran los nobles de la tierra. Imagínense, ella era la más importante, comerciaba con los más grandes. Jehová de los ejércitos lo decretó, porque puede ser la más importante, la más habilidosa, la que tiene más dinero, más riquezas, puede comerciar con todos los mejores líderes políticos hoy, con los líderes de Estados Unidos, allá, con los de Rusia, con China, como lo podemos ver hoy, ¿verdad? Los de arriba, la crema innata.
Pero dice la palabra, Jehová de los ejércitos lo decretó para envilecer la soberbia de toda gloria, es decir, para hacerlos bajados de donde están. Para batir a todos los ilustres de la tierra, a todos los que se creen que son la octava maravilla, ¿ah? La coca en el desierto, como le decimos, el Señor los hace bajados de una vez. Los reduce a nada, dice la palabra. Vamos a ver un poquito primero si los sidonios de verdad siempre fueron tan terribles. Pero no, hermanos, déjenme decirles que los sidonios fueron aliados del pueblo de Israel. Si nos vamos a la palabra, 1 Reyes 5:6, dice la palabra, manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, dice el rey David. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Eran excelentes artesanos con la madera. Imagínense, sacaban la tinta, esta púrpura súper famosa, eran buenos para la madera, eran buenos comerciantes, hacían barcos espectaculares. Los griegos les encantaba todos los barcos que ellos hacían. Eran unos seres, unas personas muy, muy capacitadas, ¿verdad? Que ellos eran aliados del rey David en la antigüedad y fueron los que ayudaron para que se construyera lo que es las ciudades israelitas, ¿verdad? Los templos, el templo del Señor y lo que es la casa del rey, ¿verdad? Imagínense. Primera Crónicas 22:4 dice, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro, como regalo, ¿verdad? Para David. Entonces ellos, imaginen, tenían un poder adquisitivo. Pero ¿cómo? Si en una isla van a tener todo eso. No, es que ellos no ocupaban en una isla tener o producir nada. Ellos todo lo comerciaban y tenían de todo, ¿verdad? Eran tan buenos comerciantes que imagínense, ese cedro lo llevaban a el rey David, porque ellos lo comerciaban. Eran súper astutos. Primera Reyes 9:27 también vemos que hicieron negocios con Salomón. Dice, y envió Irán era el rey de los tirios. Dice, y envió Irán en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón. Eran marineros y diestros del mar, es decir, no había nadie como ellos. De ellos tuvieron que aprender todos los demás. Imagínense, eran súper sabios. Es más, cuando nos vamos a los libros de historia, nos damos cuenta que parte del abecedario que nosotros tenemos en español viene de sus raíces de ellos. Imagínense, qué cerebrazos, eran unas pipas, como decimos aquí, unas mentes, ¿verdad? Muy inteligentes. Pero, hermanos, la palabra nos enseña que usted puede ser lo más inteligente, puede ser muy carga con sus manos, puede ser muy carga con su boca, puede ser muy carga con sus fuerzas, ¿ah? Puede tener todos los títulos que usted quiera, puede ser muy bueno en su deporte, puede ser muy bueno con sus ideas, un MacGyver ahí, ¿verdad? Ustedes han visto a esos MacGyver que todo lo arreglan en la casa. Mi esposa a veces me ve así, pero yo no soy MacGyver, yo soy más tortero que MacGyver. Pero resuelvo, ahí a veces resuelvo, si no llamo a Sander. Cuando no resuelvo llamo a Sander, ¿verdad? Pero hay unos hermanos que son MacGyver, ¿verdad? Todo lo resuelven, le hacen al carro, arreglan el carro, la moto, la electricidad, la casa, cocinan, van, cuidan chiquitos, cambian pañales, hacen de todo, ¿verdad? Hay gente que es muy carga. Y ya vemos otros que se nos quema la rosa, ¿eh? Así es, hay de todo, ¿verdad? Usted puede hacer lo que usted quiera, pero Dios no puede ser burlado. Y Dios sabía ese corazón de este pueblo que empezó a adorar a otros dioses, ¿verdad? Y no solo a adorar a otros dioses, sino más bien a querer destruir a Israel. Por eso el Señor da esta profecía a estos
a pueblos, a este pueblo de Tiro. Vemos más adelante, ahí mismo en Isaías 23, del 10 al 14, y dice la palabra: pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis. ¿Saben dónde es Tarsis hoy? No, ni idea. ¿Ah? España. España, hola, eso es Tarsis hoy, en estos tiempos, para que más o menos entiendan dónde estamos ubicados, ¿verdad? Mar Mediterráneo, Europa, Asia, estamos por ahí, ¿verdad? Cerca de Israel. Bueno, más o menos estamos hablando, todo eso después lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque es parte de los recorridos de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, dice: pasa cual río de tu tierra, oh hija de Tarsis, porque no tendrás ya más poder. Extendió su mano sobre el mar, hizo temblar los reinos. Jehová mandó respecto a Canaán, dice que sus fortalezas sean destruidas. Y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. ¿Cómo hija de Sidón? Sí, porque Tiro se consideraba hija de Sidón. ¿Se acuerda? Que era la capital más importante, esa isla de comercio más importante de Sidón. Y era también aliada de Tarsis, porque le hacía negocios a Tarsis y a Egipto. Era súper importante. Era como decir el comercio más importante en este momento, ¿verdad? Y dice acá, seguimos leyendo, dice en el versículo 12, dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y aún allí no tendrás reposo. Por más que traten de huir de la destrucción, igual ahí no va a haber reposo para ella. Mira la tierra de los caldeos. Este pueblo no existía, dice el Señor. Asiria la fundó para los moradores del desierto, es decir, para los que andaban ahí sin nada en el desierto, para ellos fundaron a esta tierra de los caldeos. Levantaron sus fortalezas, edificaron sus palacios, pero dice, Él la convirtió en ruinas. Eso hizo el Señor. Y si ustedes van hoy y ven todavía cómo está Tiro, está en ruinas. Ahí están las piedras en ruinas, porque lo que el Señor dice que va a hacer, así se va a cumplir. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es vuestra fortaleza. De donde vienen esas naves poderosas que construían ellos, todo eso va a ser destruido. Van a tener que llorar. Y ahí sigue la profecía hablando de que todos esos reinos con los que negociaban Tiro iban a sufrir, iban a llorar. ¿Por qué? Porque su maquinación o sus armamentos, sus naves, toda esa inteligencia, todas esas habilidades iban a ser destruidas y todos los demás iban a ver afectados. ¿Por qué? Porque como siempre vemos a la humanidad poniendo los ojos en la humanidad, en los hombres creyendo en los hombres, buscando el favor de los demás y no el favor de Dios. Entonces cuando uno de esos hombres cae y es el hombre que me ayudaba, o es el país que me ayudaba, o es el proveedor, cuando cae, se cae todo. Todo se cae. Porque así se enseñó. Todo lo que usted esté agarrado en el hombre, tarde o temprano va a ser destruido. Pero cuando usted se agarra de la mano de Dios, ahí se puede estar tranquilo que ahí nunca, nunca va a ser destruido. Porque Dios es Dios todopoderoso, el poderoso gigante, dice su palabra. Y eso es algo que tenemos que tener claro, hermanos. Nosotros no podemos dejarnos llevar por lo que el hombre dice, por lo que este mundo, este sistema nos dice, nos atrae. Hágase este préstamo, y esta es la tasa, y aquí le vamos a dar esto, y cámbiese el plan. Ahora este teléfono es más rápido, esta línea es más rápida. Compre ese carro. Haga negocios aquí, haga negocios allá.
Confíe en este gobierno nuevo en Costa Rica. Esperemos que sea un buen gobierno, pero yo no puedo poner mi confianza en este gobierno. Yo tengo que poner mi confianza en Dios. Y si este gobierno que está ahorita en Costa Rica trata de obedecer a Dios, nos va a ir bien. Pero si este gobierno trata de ir en contra de Dios, nos va a ir mal. O si no, pregunten a los otros 3 gobiernos atrás de Costa Rica cómo nos ha ido. Como un quebrado. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios. Y por eso nos ha ido tan mal en este país. Y si no, pregunten a mis hermanos en Nicaragua. Y si no, pregunten a mis hermanos ahí en Brasil o en Argentina cómo les ha ido por poner los ojos en los gobiernos, en el hombre, destruidos, ¿verdad? En Cuba, ni qué recordar, Venezuela, y así podríamos mencionar un montón de países que han sido destruidos por su propia avaricia, por su propio ego, por confiar en el hombre, por confiar en las fuerzas, en las habilidades de sus gobernantes, de sus políticos, de sus científicos. Pregúntale a ese montón que se han puesto no sé como cuántas dosis de la vacuna del COVID, ¿cómo les ha ido? Si no han habido efectos secundarios, si todo está bien. Pero aquí el Señor me dice que yo tengo que confiar en Él, que Él es el que nunca va a fallar. Él es el Dios Todopoderoso. Y el día que usted se agarre del hombre y el día que usted confíe en sus propias fuerzas, porque muchas veces no es que se agarran del hombre o que confían en el sistema, sino que confían en usted mismo, en que usted puede, yo puedo, yo lo hago, yo sé cómo es, no hay nadie como yo, no hay nadie como yo. Más de uno es así, ¿verdad? Así no se hace, deme campo, así es como se hace. Hermanos, a todos nos pasa. Yo soy el primero que he cometido ese error. Muchas veces creo que yo puedo. Y al final el Señor me vuelve a jalar las orejas. Usted no puede. Yo soy el que puedo, dice el Señor. Él es el que puede. Y Él es el que nos capacita. Por eso tenemos que reconocerlo a Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo le decía a los muchachos ayer que íbamos a compartir ahí en las calles. Es que no puedo dejar el vicio. Es que usted no va a poder, le decía yo. Usted no va a poder dejar el vicio. ¿Verdad, Fer? Y me decían que es que no puedo. Y yo decía, 10 veces me he internado, y otra vez vuelvo a caer. Y yo decía, claro, y no vas a poder, y se puede internar 10 veces más que va a volver a caer. Pero el día que usted le entregue su vida al Señor, aquí en las calles o en un centro, ese día es Dios el que puede en usted, porque usted recibe al Señor. Esa es la diferencia. Cuando usted confía en Dios y cuando usted confía en el hombre. Esa es la gran diferencia que tenemos que tener. En Ezequiel, que les decía, podemos ver más sobre esta profecía. El que quiera apuntar ahí, para que después lo vaya a estudiar en su casa, lo vemos en el capítulo 27 del libro de Ezequiel. Habla muy específico de esta profecía. De hecho, les voy a leer del 3 al 4. Y dice la palabra: dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas, es decir, la que tiene ese montón de negocios con un montón de otras costas, de otros pueblos. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Ese es el pueblo más hermoso. ¿Cuántas mujeres no han visto ustedes que confían en su hermosura? Es que yo lo hago como yo quiera. Es que yo lo hago, lo desecho. Él hace lo que yo diga. ¿Cuántas mujeres ustedes han visto con esa mentalidad? O cuántos hombres, ¿verdad? Más esos que están metiendo en los gimnasios y ahí, wow, yo soy el Latin lover. Y confían en su hermosura, ¿verdad? Porque eso es lo que le mete el mundo. Que ustedes confíen en su hermosura. Cuando todo eso es vanidad de vanidades. Dijo el predicador. Dice aquí la palabra, dice: yo soy de perfecta hermosura, en el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. ¿Sí? Los que te hicieron bellísima. Después de ser una isla ahí, de nada,
Versículo 36 dice, vea cómo termina esa profecía para que después la estudien en la casa. Después de que ella decía que era hermosa, y viera todo lo que dice, todos se deleitan de ti, tienes el oro, tienes la plata, todo lo que dice, tienen que leerlo en casa porque es muy largo y si no, nos van a dar las 3 de la tarde. Y yo sé que más de uno quiere cafecito, ¿verdad? Versículo 36 termina la profecía diciendo, los mercaderes de los pueblos silbarán contra ti, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. Qué triste. Esa ciudad tan hermosa, tan llena de fortaleza, dice la palabra ahí, ustedes pueden leer después en casa, que esa púrpura que tenían, esos vestidos que se peleaban los reyes y los príncipes por tener esas hermosuras, esa artesanía de Tiro. Y al final, ¿cómo va a terminar? Dice la palabra, vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser, es decir, en nada, desaparecerá. Y si hoy vamos allá, desapareció. Ahora es un simple pueblito ahí visitante donde la gente va a turistear y a ver un poco de la historia, de lo que escrito está, que le iba a pasar. Pero dejó de ser ese gran pueblo comercial. ¿Saben quién viene de Tiro también? ¿Sabe quiénes son de los descendientes de los sidonios? Una mujer muy famosa en la Biblia, mala como ella sola. ¿Quién? Jezabel, muy bien. De ahí viene también, de los sidonitas viene Jezabel. Imagínense, eso lo pueden ver en Primera de Reyes 16:31, donde habla de que ella viene de los sidonitas. Imagínense qué terrible que era este pueblo. Y el Señor lo mandó a destruir después. Pero no, ¿qué hicieron? Negociaron con él. Se hicieron negociantes, ¿verdad? Se hicieron amigos, amiguis. Hagamos amiguis ahí. Y vamos a construir y vamos a hacer. Y después, usted llega y le da la mano y después te meten el puñal por la espalda. Así es el mundo. Y así fueron ellos contra el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel desvió su mirada del Señor y empezó a confiar en sus alianzas. Y Salomón tuvo mucho poder y fue un rey con mucha sabiduría. El Señor lo llenó de sabiduría, pero la palabra nos enseña que él hasta se casó con una sidomita. Imagínense. Y no solo con una, con un montón. Y con egipcias. ¿Ah? Y con un montón de naciones. Y dice, tuvo 700 esposas, nada más. Y 300 concubinas ahí, por aquello que le hiciera falta. ¿Ah? Terrible. Salomón sí nos puede enseñar lo que es una persona confiando su vida en todos y desviándose de Dios. ¿Cómo le fue a Salomón al final? Triste. Quedó triste ver que había desperdiciado toda esa sabiduría que el Señor le había dado. Un reino muy próspero, tenía de todo, pero se dejó llevar e influenciar por esas amistades en el mundo, que más de uno de los que está aquí ha pasado por ahí. Yo espero que ya no esté por ahí. Yo espero que ya no esté jugando con el mundo, jugando al cristianismo, a decir que es cristiano, pero confiando en las cosas del mundo, dándole la mano al de afuera y no a Dios, cuando Dios no le va a fallar. Dios lo puede bendecir a uno de todo lo que nos rodea, de todo. Es más, la palabra nos enseña que muchas de estas naciones, especialmente esta de Tiro que estamos hablando, después todo lo que iban a volver a reconstruir iba a ser para servirle a Dios, porque así es Dios. Pero una cosa es que usted le dé la mano al mundo y otra cosa es que usted confíe en Dios. Dios le va a dar a usted de la forma que Él quiera, de muchas formas. Y la ayuda puede venir de muchas personas, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pero siempre conforme usted esté en obediencia a lo que escrito está, a lo que Dios dice, a lo que Dios demanda. Así es como funciona. No es, bueno, hoy voy a hacer a Dios a un lado porque le voy a dar la mano al otro. Hoy
hoy no tengo tiempo para las cosas de Dios, porque tengo que ir a hacer el negocio de mi vida, que me voy a ir a ganar una buena plata. Ese es el peor error, y lo hace mucho creyente. Cuando usted lo primero que tiene que hacer en la mañana es darle gracias a Dios, encomendar su vida a Dios y pedirle al Señor que lo guíe, que lo guarde, que lo deje tomar las decisiones conforme a su voluntad, que le permita entender cuál es el camino que debe seguir en todo. Y cuando está ahí haciendo el negocio, trabajando, lo que el Señor lo ponga a hacer, Señor, ¿es por aquí o no es por aquí? ¿Ustedes creen que Dios no es poderoso y que les va a hablar en ese momento? ¿Y ustedes creen que Dios no puede decirles, por ahí no? O que usted va a decir, uy, no, es que no me siento seguro. ¿Pero por qué? No sé. Pero vamos, hagamos el negocio. No, mejor no. ¿Pero por qué? Es Dios en su vida. Le está diciendo, no lo haga. No está bien. Pero es porque usted oró. Cuando usted no ora, se olvida de Dios. Y usted llega, uy, es que esto no estoy seguro. Y tal vez si es de Dios. Y usted no toma lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque usted no le entregó su vida al Señor desde temprano, desde la mañana. Desde la mañana tenemos que buscar la presencia del Señor todos los días. Porque si no nos va a ir mal. Porque si no nos vamos a ir acostumbrando a ese sistema, a este mundo anticristiano. Y vamos a terminar peor, dice la palabra, peor que Tiro. Mateos 11, del 20 al 22, vean lo que dice la palabra, nuestro Señor Jesucristo. Cuando habló también de Tiro y de Sidón, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, el Señor había ido a Capernaum, había ido a un montón de ciudades de donde Él era, y predicó, y hizo muchos milagros, y la gente no se arrepentía, y la gente seguía en sus pecados. Sí, le entrego mi vida al Señor, y el otro día andaban otra vez pecando, tomando, fumando, diciendo malas palabras, chismeando. Bueno, ¿para qué le puedo seguir con la lista? Ahí está la lista, la palabra. Ahí pueden ir a Apocalipsis y pueden ir a Gálatas y ahí pueden ver la lista de todo lo que seguían haciendo. Y muchos siguen haciendo. ¿Y qué dice la palabra aquí en el versículo 21? ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Ay de ti, cristianito de cartón, que vas a la iglesia y que dices que le entregaste tu vida al Señor y que naciste de nuevo y que ahora eres un hijo de Dios. Ay de ti, porque hay muchas personas que hoy están deseando tener la familia que tienes, el trabajo que tienes, la cobija, la camita donde duermes, la salud que tienes. Hay muchos que están deseando la vida que tú tienes y no se han arrepentido. Y siguen otra vez en los mismos pecados. Y siguen volviendo atrás. Y el Señor ya pagó por nosotros. ¿Por qué tenemos que seguir en lo mismo? ¿Cristianito de cartón? ¿Cristino? Decía un pastor. Hay cristianos y hay cristinos. Van a la iglesia, pero no todos son del Señor. Porque están tomando de dos fuentes. Del mundo y de Dios. Y por eso se meten en problemas. Y cuando están en problemas, buscan desesperadamente a Dios cuando lo desecharon en el momento que se metieron en problemas. Así anda la mayoría hoy. Quieren las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones, Dios. Todas las que tú das. Pero no quieren obedecer 100% a Dios. Solo cuando les conviene.
y vienen después los problemas. ¿Y qué dice el Señor? ¿Será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que fue totalmente destruida por lo terrible que fue, que para vosotros, aquellos que no de verdad se han puesto las pilas en el Señor, aquellos que todavía están titubeando en las cosas de Dios, aquellos que ahí voy, cuando puedo voy, y si me acuerdo, me sobra tiempo, voy? Es que el venir a la iglesia de vez en cuando, o todos los domingos, eso no nos hace cristianos. ¿Quién le dijo al creyente que venir a la iglesia todos los domingos lo hace cristiano? Venir a la iglesia todos los domingos es uno de los deberes del cristiano, que es diferente. Es una de las cosas que sabemos los cristianos que debemos hacer. Congregarnos, compartir, edificarnos unos a otros. Pero eso no nos hace cristianos, es un deber. La salvación no es por obras, ¿verdad que no? Para que nadie se gloríe, no es por lo que usted hace. La salvación es por medio de la gracia de Dios. Es Dios el que la da. Y nosotros, que lo que nos hace cristianos es obedecer a la palabra de Dios. Y el obedecer a la palabra de Dios es alimentar al que tiene hambre, visitar al enfermo, ayudar al necesitado. Ayer era una oportunidad hermosísima para servir al Señor, para obedecer a la palabra del Señor, y un montón no la aprovecharon. Porque así es. Quieren vivir una vida acomodada a sus necesidades. Y no entienden que nosotros necesitamos de Dios. Ese es nuestro primer llamado hoy a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Nosotros no estamos para beneficiarnos a nosotros. Estamos para obedecer a Dios. Y Dios nos va a bendecir como Él quiere bendecirnos. Y a veces hay trabajo y a veces no hay. Ayer lo hablábamos con nuestra hermana. A veces está la agenda llena y a veces no. A veces la refri está llena de comida y a veces no. Pero seguimos siendo obedientes a Dios. Y yo nunca me he acostado con hambre. Siempre el Señor me da, que sea un pedacito de pan. Siempre. Él me bendice. Claro, hay veces que tengo tanto, como ayer que había tanto aquí en la iglesia, que tenemos que ir a darle al que tiene hambre también. Es parte de lo que tiene que hacer la iglesia. Pero lastimosamente, la iglesia está fallando. La iglesia está buscando sus propios deleites. Bueno, la iglesia no. Muchos creyentes en la iglesia. La iglesia es del Señor y es santa, maravillosa. Pero muchos que están visitando a las iglesias, muchos creyentes, hoy están acomodados. Hoy están buscando su beneficio. No se meta tanto en las cosas de la iglesia. No hay que otros hagan. ¿Cómo usted se va a perder el tiempo ahí? Que vayan otros. Ahí hay un montón. Ellos tienen plata. El pastor trabaja, tiene un buen salario y todo. Déjelo, que él es el fiebre que está ahí. ¿Ah? Más de uno lo ve así. Ese es el fiebre que está ahí metido sábados y domingos. Si supieran lo hermoso que es servirle al Señor. Lo hermoso que es ir y compartir con los más necesitados. Es que yo no gano plata con eso. Lo que yo gano es bendiciones más que el Señor me da, de poder ver esas almas llorando y pidiéndole al Señor perdón. Es lo más hermoso. ¿Alguno de los que está aquí alguna vez ha orado con una persona y esa persona le ha entregado su vida al Señor? Levanten la mano. ¿Quién ha orado por una persona, por un hermano y le ha entregado a esa persona la vida del Señor y usted ha estado ahí? Levanten la mano, a ver quién. ¿Es hermoso o no es hermoso? Maravilloso. Eso es lo más hermoso que hay. ¿Cómo no vamos a querer hacer eso todos los días? ¿Ah?
Es lo más hermoso. Yo en el cristianismo, de todos mis años, no he tenido algo más hermoso. Así es. Que ver almas arrepentidas, entregándole su vida al Señor, es lo más hermoso. ¿Cómo es posible que hoy el cristiano sea tan frío, tan indiferente? Porque primero están mis deseos, mis actividades, mi familia, mi trabajo. Todos son un montón de perros. Me acuerdo de aquella parábola que el Señor mandó a invitar a todos sus amigos a esa cena. Y todos pusieron excusas. Así está el cristiano hoy. Poniendo excusas para venir a la fiesta del Señor. Hermanos, ¿qué le va a pasar a ese cristiano que solo pone excusas? Lo que escrito está en su palabra. Van a ser desechados por el Señor. Entienda, hermano, va a ser desechado por el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice su palabra. Lo dice su palabra. No podemos seguir con un concepto errado de iglesia. La iglesia no es venir a sentarnos a una silla, venir y cantar 3 canciones, me dormí en medio de la prédica y después ya me voy para la casa a seguir con mi vida normal. Eso no es la iglesia del Señor. Nosotros tenemos que ser cristianos todos los días. Todos los días nos tenemos que preocupar por el necesitado. Todos los días tenemos que orar. Todos los días tenemos que buscar cómo ayudar. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero nunca podemos soltarnos de la mano de Dios. El domingo pasado se los decía, vamos en un tobogán directamente para el infierno. Todos los seres humanos nacemos con el pecado intrínseco en nosotros, directamente con el boleto comprado al infierno. Y el cristiano lo que hace es se agarra la mano del Señor. Eso es lo que hace el cristiano. El cristiano no se puede soltar porque si se suelta se va otra vez y sigue cayendo. El único que nos puede salvar es Dios. Nosotros no podemos soltarnos de Dios. Hay una historia bellísima también en Primera de Reyes, para que la escriban ahí, Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Y es la vida de Sarepta. Nadie no la conoce, ¿cierto? Otra sidonita. ¿Cómo? Claro, porque el Señor restaura, hermanos. Porque el Señor sabe que de todo el pueblo, de todo el mundo, de donde usted esté, en el pecado, en la miseria, en la destrucción de su vida, que si usted levanta la mano, el Señor lo restaura. Y por eso vamos a predicar y por eso vamos a ir a compartir la palabra a todo el que esté hambriento del Señor. Porque el Señor restaura. Y de este pueblo que fue destruido, de este pueblo que fue tan terrible, el Señor nos enseña que hay personas que si se arrepienten, si le entregan su vida al Señor, si obedecen a su palabra, como esta viuda de Sarepta, el Señor la va a bendecir, nos va a restaurar. Ya conocen la historia más bien ustedes, la vez pasada lo vimos, el año pasado, la viuda de Sarepta. Cómo su hijo murió también, y después el Señor se lo resucitó. ¿Se acuerdan? Por medio del profeta. Muy hermoso. Primera Reyes 17, 8 al 4.
Lucas 4, del 25 al 26 nos habla, ¿verdad? Dice, y en verdad os digo, dice nuestro Señor Jesucristo, que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Vamos a ponerle ahí las palabras para que entendamos. Y en verdad os digo que muchos cristianos habían en la iglesia de Manuel en aquellos días, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. A la calle tenemos que ir. Tenemos que ir allá, a Sión, donde está la gente muriéndose en el pecado, destruida. Porque allá es donde el Señor nos manda. Aquí venimos a recibir la verdad del Señor para ir a compartirla, no para irnos para la casa. Eso lo hacen los cristianos de cartón. Pero un verdadero cristiano va y comparte. Y tiene esa necesidad todos los días de predicar la palabra. Y tiene esa necesidad de restaurar a los hermanos, a los que ya no volvieron a la iglesia, a los que no conocen del Señor, a los que están hundidos en las adicciones. El cristiano tiene esa necesidad todos los días de darle lo que ha recibido sin merecerlo, porque todos los que estamos aquí no merecemos estar aquí. Pero el Señor es tan hermoso, tan bueno y tan misericordioso que nos trajo aquí por algo, no para estar sentados. Nos trajo aquí para que nosotros seamos extensión de Él en la tierra. A eso somos llamados nosotros. Y a eso fue Elías, a esa viuda de Sarepta. Y ella obedeció. Y ella atendió al profeta. Y ella fue bendecida por el Señor. Vamos a ir con esta historia para ir terminando. Y es la fe de la mujer cananea. La fe de la mujer cananea. Dice en Mateo 15, 21 al 28, que nuestro Señor Jesucristo, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿A dónde fue el Señor? A la región de Tiro y Sidón. Esa región terrible, enemiga, que iba a ser destruida. Pero nuestro Señor siempre va a donde está esa destrucción, a donde ya nadie da nada. Le decía yo a uno de los muchachos ayer en San José, ¿verdad? Que la gente pasa aquí y te humilla y se cambian de ser. Y me decía él, sí. Y pasan aquí los universitarios y te hacen mala cara y usted les pide y te ignoran. Sí, así es. Sí, pero Dios no. Dios te ama. Y Dios te está llamando. Entrégale tu vida al Señor. Y él lloraba conmigo y me abrazaba y me decía, sí, es que yo ya no quiero estar aquí, pero no puedo salir de aquí. Y yo le decía, Dios no te va a ignorar. Dios no te va a quitar la cara. Él te está llamando. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No podemos cerrar el vidrio. No podemos cruzarnos de calle. Tenemos que compartir la palabra del Señor. Y eso nos lo enseña nuestro Señor aquí. Dice que se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y es aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y aquí viene la respuesta del Señor, que no todos están preparados a escuchar. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Nada, no le respondió. Usted está preparado para no escuchar al Señor a veces que le hable. Aquí el Señor no habló. Dice la palabra que el Señor no respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ahí anda de necia, atrás de nosotros, es que ella es de los enemigos, es de allá, son de estos cananeos, del pueblo de Tiro y de Sidón.
Esos son de los enemigos del Señor. Despídela, Señor, dígale que se vaya, que deje de molestar, ahí anda detrás de nosotros. Ay, qué ignorancia, ¿verdad? La de estos discípulos. Pues así están muchos en las iglesias hoy, ignorando el clamor, ignorando a todos esos que están en las calles, que tienen hambre, que tienen frío, que no encuentran la salida. Así están muchos. Y ahí fue donde el Señor respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A qué vengo yo? A mis hijos, a los cristianos. Ve, el Señor tenía razón, diría más de uno, de lo que decían los discípulos, como ya el Señor la está despidiendo. No, el Señor no la está desechando. Él les está poniendo a ellos a razonar. Y a nosotros también a razonar. ¿A qué vino el Señor? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esa es la palabra del Señor. Lo desecharon. Pusieron pretextos para servirle, para venir y aprovechar los tiempos que el Señor nos da en la iglesia. A los suyos vine y no me recibieron. Qué fuerte, ¿verdad? Pero esta mujer seguía insistiendo, como tiene que hacer un verdadero creyente, hermanos. Seguir insistiendo. Ella siguió insistiendo. Aunque ya el Señor había dicho que había venido por los suyos, ella siguió insistiendo. Y en el versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Imagínense qué desesperación de ella, como me decían ayer los muchachos en la calle. Ya me quiero salir de aquí. ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? No puedo seguir en esto. No lo puedo dejar. Desesperada, socórreme, le dice el Señor. Insiste. Ese es un verdadero creyente. Porque ella sabía que el Señor tenía el poder, que el Señor era el Mesías, que el Señor era el Dios Todopoderoso. Y ante cualquier situación tenemos que ser firmes, como esta mujer cananea. Y respondió el Señor en el versículo 26 y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Porque así le decían a los que no eran judíos. Perrillos, los perros, eran los extranjeros, los enemigos. El Señor está diciendo: no está bien que yo le tenga que dar o hacerle milagros a los que no son de mi pueblo, ¿verdad? Eso es lo que enseñan. Eso es lo que han visto todos los religiosos judíos. Eso es lo que ven todos los cristianos hoy. Uy, no, que no entres indigente ahí a la iglesia, guácala, huele feo. Uy, no, que vengan aquí solo los hermanos de la congregación. Así se ven las iglesias hoy, terrible. Los asientos de adelante, no como aquí que están vacíos, pero en otras congregaciones son para los VIP, ¿verdad? Y el que es nuevo, si no ofrenda muy bien, o si no ofrenda, mejor que se quede para atrás, o mejor que no venga en la próxima. Así están las iglesias hoy, hermanos. De mal, de terrible. De cristianismo no tienen nada. Mundanismo es lo que tienen. Y tienen ya su boleto comprado. Así es. Y ella le respondió: sí, Señor, yo entiendo que es para tu pueblo. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún esos que están allá afuera están deseando la palabra del Señor. Están deseando un poquito que vayan y les prediquen. ¿Y el Señor la rechazó? No. ¿Qué dice el versículo 28? Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Qué hermoso, ¿verdad? Grande es tu fe. Esa es una fe grande. De ese que acepta al Señor. De ese que sabe que ese es el Dios Todopoderoso. Que aunque estén ahí en las calles, sin nada, desechado por todos, sabe que hay un Dios Todopoderoso que los puede rescatar y los puede sanar y libertar de esa esclavitud. Y todos los que estamos aquí, lo tenemos que tener claro, hermanos. Ese es el Dios Todopoderoso, libertador. Grande es tu fe, dice el Señor. Hágase contigo como quieres. Y así el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Él conoce qué está pasando en la vida de cada uno de ustedes. Él conoce cómo está su corazón. Él sabe cuál es su necesidad. Él sabe cuáles son sus problemas. Él lo sabe. No me lo tiene que contar a mí. No tiene que contárselo el que está a la par. Tiene que reconocerlo ante Dios. Solamente. Y si usted sabe que ese es el Dios Todopoderoso, Dios lo va a sanar. La va a sanar. Así de sencillo es. Es sencillo, es creer en Dios. Creerle a Él todo lo que Él dice. ¿En qué tiempo va a responder el Señor? Cuando Él quiera responder. Porque la respuesta del Señor no es la respuesta que nosotros queremos. La respuesta del Señor es la respuesta que Él quiere. Porque Él quiere responder para que todos los demás aprendan, como lo hizo aquí con los discípulos. ¿Qué respondió? Para que todos aprendieran. Porque Él no desechó a esta mujer, sino que le dio una lección a todos esos religiosos que andaban con Él, que eran discípulos del Señor, y otros más que estaban viendo, pero que todavía no tenían ese carácter del Señor. Hermanos, si usted hoy está con falta del carácter de Cristo, ¿qué está esperando para pedirle perdón a Dios? ¿Qué está esperando para decirle al Señor que lo llene de Él, de su amor, de su visión, como Él ve las cosas, que llore por lo que Él llora, que se goce en lo que Él se goza, que su prioridad sea Él en todas las actividades de mi vida? ¿Qué está esperando? ¿Va a seguir perdiendo el tiempo? ¿Va a seguir dejando que la gente se muera allí afuera? Que la gente se vaya a una eternidad sin Dios porque usted no se mueve de una silla. El Señor nos ha llamado a la reconciliación, hermanos, a llamar a esas almas a Cristo. Y con esto vamos a terminar hoy. Y vamos a ir a 2 Corintios 5, 18 al 21, dice la palabra. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A eso nos ha llamado el Señor, a que vayamos a esas almas a que se reconcilien con el Señor. Eso es lo que el Señor quiere, hermanos. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿El Señor se fija en nuestros pecados? ¿O el Señor se fija en nuestro corazón? Una persona que está en pecado, si tiene un corazón envanecido en el pecado, disfrutando del pecado, ya el Señor lo sabe, que con Él no quiere nada. Pero cuando una persona está en pecado y en verdad quiere el Señor lo sabe. Y por eso nos está llamando. ¿Y qué le dijo
A la adúltera, yo no te condeno, ve y no peques más. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy, no pequemos más. No sigamos sentados en una silla, dormidos. Dejemos de pecar. El no ir por esas almas, el no pensar en el necesitado, es pecar, hermanos. Es pecado. El quedarnos dormidos, el buscar nuestros deleites, eso es pecado. Deje de pecar. El Señor no quiere que usted peque. Él no quiere tomarnos en cuenta nuestros pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, dice el Señor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no pecó, él no hizo nada, fue perfecto. Y sin embargo, él murió por todos nuestros pecados. ¿Cómo puede ser que mucho cristiano hoy quiera seguir crucificando al Señor con sus hechos, con sus actos, con su indiferencia? Hermanos, el Señor lo único que quiere es reconciliarnos con Él. Y quiere que nosotros, los que hemos sido justificados, vayamos a donde esos seres humanos que están apartados de Él para que sean reconciliados. Salgámonos de Tiro, de Sidón, donde están metidos más de uno, y vayamos a ser embajadores de Cristo. A eso nos llama el Señor. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a terminar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, gracias, Señor, por darnos tu palabra esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de venir hoy aquí, Señor, y escuchar lo que tú tenías que decir, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí por tu misericordia, Señor. Porque nos has restaurado, Señor, y nos has dado la oportunidad de ser tus hijos, Señor. De ser llamados hijos tuyos. Nos has considerado tus amigos. Y hoy nos vuelves otra vez a decir que tenemos que ir y ser embajadores, Señor, de ti aquí en la tierra, Señor. A todas esas almas que están perdidas, a todos esos hombres y mujeres que no te conocen, o que un día te conocieron, pero fueron engañadas, Señor, por este mundo, y hoy están apartadas de ti, Señor. Para que vuelvan a ti, Señor. Para que se arrepientan y te busquen y te amen, te obedezcan, te sirvan, Señor, cada día. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos por cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, que podamos entender este mensaje de hoy, Señor, y vayamos a aprovechar el tiempo, Señor. Y cumplamos con este mandamiento maravilloso, que es servirte, que es buscarte, que es amarte, que es ir a esas ovejas perdidas, Señor, a donde tú nos envías. Porque esto no se trata de mí, Señor, ni de ninguno de mis hermanos, se trata de ti, Señor, en nuestras vidas. Por eso te amamos, Señor, todos los días y te damos gracias. Y si alguno de los que puede llegar a escuchar este mensaje hoy, Señor, aquí presente o en el video,
que le permitas escuchar este mensaje, Señor. Todavía se cree que está bien, todavía cree que en sus propias fuerzas puede alcanzar sus logros, que sigue todavía confiado en sus actividades, en sus deleites. Hoy es el día de que te humilles, hermano, hermana, de que le pidas perdón a Dios por haberlo defraudado tantas veces. Y decirle ahí donde estás, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque no he hecho lo que me has dicho tantas veces. No he caminado esa milla extra, Señor, que tú me has enseñado. No he subido a esa cruz por la que tú pagaste todo, Señor, por cada uno de nosotros. No he caminado la buena batalla, Señor. Y más bien he estado confortable, relajado, desprevenido. Pero hoy, Señor, me he dado cuenta, Señor, que te he fallado. Que no estoy en nada, Señor. Que me he creído cristiano hace mucho tiempo, hace muchos años, pero en realidad no estoy en nada, Señor. Te pido perdón, Señor. Me arrepiento, Señor, de haber sido tan inútil, de haber sido tan mediocre, tan conformista. Te pido perdón, Señor. Tan simple. Oh simples, ¿hasta cuándo dejarán la simpleza? Dice el Señor. Cuando tú eres completo, cuando tú eres grandioso y maravilloso, y nos llenas de dones para servirle a los otros, Señor, al más necesitado, para darle de comer al hambriento, para llevar las cargas de los otros, Señor. Perdóname, Señor, por haberte fallado tantas veces. No lo quiero volver a hacer, Señor. No quiero volver a desperdiciar mi tiempo en cosas banales que no valen la pena, Señor. Quiero aprovechar mi tiempo solo para servirte a ti, Señor, todos los días de mi vida, que sean para servirte, para honrarte, para amarte, para conocerte cada día más, Señor. De ahora en adelante, solamente eres tú, Señor, en mi vida. Haz en mí esa obra, Señor, que comenzaste y perfecciónala como tú quieras, Señor. Quebrántame todas las veces que tú quieras, Señor. Transfórmame todo lo que tú quieras, que pueda llegar yo a alcanzar esa estatura, Señor, que tú quieres en mi vida, para ti, Señor, para honrarte y servirte, para estar a tus pies en la eternidad, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Vamos a aprovechar esta oportunidad, Señor, que nos das una vez más, de amarte y servirte, de estar ante ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas. Te amamos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más.